Reddit pregunta, ¿en qué historia los chicos malos en realidad tienen razón al 100% y tienen tanta razón que resulta incomprensible por qué se les sigue mostrando como los malos? Historia 1. Siempre me ha parecido fascinante cómo el relato de El libro de la selva pinta a Shere Khan como un villano, cuando en realidad era el único que tenía verdadera visión de futuro. Desde el principio deja muy claro su temor: Mowgli, un humano, traerá la destrucción mediante el fuego. ¿Y qué hace el chico al final? Exacto, quema la selva entera. Es como si el tigre hubiese tenido un oráculo en su interior. Algunos dirán que fue una profecía autocumplida, que si Shere Khan no hubiese dejado en paz nada habría pasado, pero yo creo que simplemente sabía lo que ocurre cuando los humanos se meten donde no deben. El verdadero crimen de Shere Khan fue amar demasiado a su hogar y tratar de protegerlo. Historia 2. Cada vez que veo X-Men, primera generación, me resulta imposible no sentir simpatía por Magneto. ¿Cómo no entender a un hombre que vio a su madre morir a manos de un monstruo nazi y que luego dedica su vida a proteger a los suyos? Sí, sus métodos son extremos, pero el contexto lo explica todo. Lo que me molesta es cómo el relato insiste en pintarlo como el malo, cuando sus motivaciones son claras y hasta nobles: evitar otro genocidio. Y lo mejor es que Magneto no es un villano de opereta, ha evolucionado, ha tenido arcos heroicos y a veces es el único con los pies en la tierra en un mundo que odia y teme a los diferentes. Que levante la mano quien no habría actuado como él. Historia 3. Si lo piensan bien, la mayoría de los adultos en las películas para niños no son villanos, son los únicos sensatos en la sala. Me da risa cuando un niño de 8 años arma un berrinche porque no puede desayunar chocolate o porque tiene que irse a la cama a una hora decente. Y los padres son presentados como unos aguafiestas sin corazón, cuando en realidad solo intentan que sus hijos no terminen con caries o zombies de sueño. Y ya ni hablar de cuando prohíben que sus hijos se enfrenten a monstruos o salven el mundo. Lo que hacen es intentar que vivan lo suficiente para llegar a la secundaria. Los adultos en estas pelis son los verdaderos héroes, pero nadie les da crédito. Historia 4. Siempre me ha resultado curioso cómo en Top Gun Maverick es el héroe y Iseman es visto como el tipo frío y molesto que le pone freno. Pero si analizamos bien, Iseman es el que tiene la cabeza sobre los hombros. Top Gun no es un torneo para ver quién es el gallito más bravo, es un programa para formar instructores que enseñen a otros a ser los mejores. La arrogancia y el voy por mi cuenta de Maverick es lo opuesto al espíritu de equipo que debería tener un oficial. Lo sé porque un amigo que fue piloto de caza me lo ha contado. Los verdaderos mejores son los que inspiran, lideran y cuidan a su escuadrón. Iseman era el tipo que todo piloto querría tener cubriéndole la espalda. Historia 5. En el libro original de Jurassic Park, el abogado no es el caricaturesco cobarde que nos muestra Spielberg. Al contrario, es uno de los pocos personajes que se preocupa realmente por la seguridad de todos. Pide pruebas, exige protocolos y, cuando las cosas se descontrolan, es quien mantiene la cabeza fría. Los aseguradores tampoco eran los malos por poner condiciones, estaban viendo venir el desastre que Hammond, cegado por su ambición, se negaba a reconocer. En el libro, todo es una crítica brutal al capitalismo y su falta de ética. Los verdaderos villanos no eran los abogados o aseguradores, eran los que priorizaron el espectáculo y el dinero sobre la vida. Historia 6. Con los años he empezado a comprender mejor a esos padres que la ficción nos pinta como los malos. Pienso, por ejemplo, en el padre de Baby en Dirty Dancing. El tipo era un buen hombre, ayudó sin dudar a una joven en apuros tras un aborto fallido y, cuando creyó que Johnny era el responsable, reaccionó como cualquier padre preocupado por el bienestar de su hija. ¿Quién en su sano juicio animaría a su hija adolescente a enamorarse de un hombre mayor que parece haber dejado embarazada a otra? Al final resulta que tenía buenas razones para estar alerta, pero la película quiere que lo veas como un obstáculo injusto al romance. ¡Qué injusticia! Historia 7. Siempre me ha hecho gracia como la película MRS, Doubt Fire, o Papá por Siempre, nos quiere vender que el personaje de Pierce Brosnan es el villano en la sombra, pero si uno observa bien, no hay ni una escena en la que este hombre se porte mal, ni una mirada torcida, ni un gesto feo, ni un comentario fuera de lugar. Incluso cuando sospecha que la señora Doubtfire es rara, se limita a ser educado. Es un hombre que de verdad quiere a la madre de los niños y que intenta formar parte de sus vidas sin forzar nada. La peli nos hace desear que le caiga mal solo porque no es el protagonista, pero eso dice más de nosotros como espectadores que de él. Historia 8. Nunca entendí por qué el banco y la llama que ejecuta la deuda en Sin son vistos como los villanos. Buster Moon se endeuda hasta las cejas, trata fatal a sus empleados y hasta roba electricidad de su vecino. Y cuando el banco hace lo que cualquier entidad haría, reclamar lo que le corresponde, de repente son los malos. Lo irónico es que si Buster hubiera sido un poco menos encantador y un poco más responsable, todo el drama del teatro se habría evitado. El banco no destruyó el teatro, Buster lo hundió con sus pésimas decisiones. Y el pobre banquero queda como el malo de la película solo por hacer su trabajo. Historia 9.
Nunca entendí el hate hacia Emily en El Diablo Viste de Prada. Para mí es el personaje más coherente y profesional de la película. Era una persona dedicada, apasionada por la moda, que había trabajado duro para ganarse su lugar. Cuando Andy llega sin tomarse en serio el puesto, ¿cómo iba Emily a reaccionar? Con frustración, claro, y aún así, nunca la sabotea ni la traiciona. De hecho, le pasa la carpeta de invitados y la guía en más de una ocasión. Emily no era cruel, era una profesional que esperaba lo mismo de los demás. Y en un mundo tan competitivo, eso es más admirable que el falso buen rollo. Historia 10. Me fascina cómo las hienas en El Rey León son presentadas como villanas cuando, si lo piensas bien, eran solo un grupo de criaturas desesperadas por sobrevivir. El reino de Mufasa las tenía al margen, condenadas al hambre y al olvido. ¿Qué iban a hacer cuando un nuevo líder les prometió un futuro con comida y dignidad? Era lógico que apoyaran a Scar. No actuaron por maldad, sino por pura necesidad. En la naturaleza, como en la película, las hienas son cazadoras oportunistas. Su rol es el de encontrar las formas posibles de alimentar a los suyos. El verdadero problema era el sistema desigual en el que vivían. Historia 11. Siempre me pareció una gran injusticia cómo se presenta a Tom en Tom y Jerry y a Silvestre en Piolín. Pobres gatos. En el fondo solo querían vivir tranquilos en su casa. Tom, por ejemplo, muchas veces estaba echando la siesta o jugando solo, y ahí venía Jerry a arruinarle el día con sus travesuras. Y Silvestre, más de lo mismo, ese pájaro insoportable siempre se las arreglaba para meterse en problemas y hacer que el gato quedara como el villano. Deberíamos replantearnos estos clásicos. Los verdaderos mártires eran los felinos, víctimas de las bromas y abusos de sus supuestos rivales. Historia 12. Es curioso cómo en Harry Potter hasta los protagonistas se burlan de la lucha de Hermione por los derechos de los elfos domésticos. Lo presentan como algo infantil, como un capricho de alguien demasiado idealista. ¿Pero quién estaba equivocada? Hermione tenía toda la razón al ver la esclavitud encubierta de estas criaturas y querer cambiar las cosas. El hecho de que el propio mundo mágico considerara esto normal es precisamente lo que hacía tan necesaria su causa. Que el relato trate de restarle importancia demuestra lo cómodo que estaba ese mundo con sus injusticias. Hermione era una adelantada a su tiempo, una activista en un mar de conformistas. Historia 13. Esto siempre me ha parecido de locos. A ver, la bruja mala del oeste pierde a su hermana de forma horrible. Llega para reclamar lo único que le queda de ella, los zapatos de su hermana muerta. Y entonces Glinda, que nos la venden como la buena, le roba los zapatos del cadáver y se los da a Dorothy, una desconocida caída del cielo. ¿Cómo no iba a querer recuperarlos? ¿Qué harías tú si te quitaran la última reliquia de un ser querido? Y encima Glinda sabe desde el inicio cómo Dorothy puede volver a casa, pero decide callar hasta que todo explote. Si alguien fue cruel y manipulador en esta historia, fue Glinda. Historia 14. Si uno mira con objetividad Papá por siempre, es fácil darse cuenta de que la madre no era la villana. Al contrario, estaba aguantando a un hombre que se negaba a madurar, que no respetaba límites y que, cuando las cosas no salieron como él quería, optó por disfrazarse de anciana para colarse de nuevo en sus vidas. Imaginen la angustia, tu ex invadiendo tu espacio íntimo, espiándote, y todo porque no quiso asumir sus responsabilidades en su momento. Y al final, la película parece decir que la madre aprendió una lección, cuando en realidad el que necesitaba aprender algo era él. ¡Qué injusto! Historia 15. Calamardo es el personaje con el que más me identifico de adulto. En Bob Esponja lo pintan como un amargado, pero la realidad es que solo quiere un poco de paz en su vida. ¿Qué tiene de malo querer descansar un domingo sin que un vecino hiperactivo lo torture con ruido y caos? El episodio Vecinos Ejemplares lo muestra con claridad. Calamardo solo desea tranquilidad, algo que todos merecemos. Bob Esponja y Patricio, aunque simpáticos, son los verdaderos responsables del sufrimiento de Calamardo. Y con el tiempo, uno aprende a valorar su paciencia y su dignidad frente al desastre que lo rodea. Historia 16. Los dunlendinos del Señor de los Anillos siempre fueron tratados como los salvajes, los enemigos del noble Rohan, pero la verdad es que tenían todas las razones para rebelarse. Los númenóreanos llegaron, ocuparon sus tierras, talaron sus bosques y los desplazaron. Luego, Gondor entregó esas tierras a los Rohirrim sin consultarles nada. ¿Qué otra opción tenían los dunlendinos más que pelear por lo que era suyo? Sí, Saruman los manipuló, pero ¿quién más les ofreció ayuda? Lo que nos cuentan es la versión de los vencedores. Los dunlendinos solo querían recuperar lo que les quitaron. Historia 17. Nunca entendí por qué el gigante de Jack y las habichuelas mágicas es el malo. Jack es quien comete una barbaridad tras otra. Primero cambia irresponsablemente la vaca de su madre por unas habas que nadie pidió. Después, entra a la casa del gigante y le roba el oro, la gallina, el arpa y encima lo mata. El gigante estaba tranquilo en su castillo en las nubes y de repente llega un niño que lo saquea y lo asesina. ¿Quién es el villano aquí? La historia celebra el robo y el crimen como si fueran actos heroicos. Pobres gigantes. Historia 18.
El personaje de Tim Curry en Mi Pobre Angelito 2 solo estaba haciendo su trabajo. ¿Qué iba a hacer cuando un niño usaba una tarjeta de crédito robada? Llamar a la policía era lo lógico. No entiendo por qué nos venden que es el malo del cuento. De hecho, es de los pocos personajes que ve lo raro de que un niño ande solo por Nueva York con dinero y habitación de lujo. Al final, resulta que es el adulto responsable y, sin embargo, nos reímos cuando le hacen las bromas pesadas. Injusto, ¿no? Historia 19. Siempre me cayó bien el Grinch. En un mundo donde todos se vuelven locos comprando y derrochando en Navidad, él es el único que señala el absurdo. Toda esa montaña de regalos que terminan en la basura y él es el malo por señalarlo. Y luego, ¿se han fijado en su perro? Es un animal al que probablemente alguien tiró porque ya no le servía. El Grinch no lo compró, lo recogió y le dio un hogar. ¿Quién es el verdadero villano de esa historia? Desde luego, no el Grinch. Era un tipo herido que solo quería un poco de paz. Historia 20. Frank López en Scarface no era el villano que muchos creen. Era un tipo que entendía las reglas del juego y que intentaba jugar limpio dentro de lo posible. Tony Montana, en cambio, era una bomba de tiempo, ambicioso, imprudente y dispuesto a pasar por encima de todo y todos. Frank intentó advertirle, intentó proteger su territorio y, cuando no quedó más remedio, intentó quitarse de encima a quien lo estaba poniendo en peligro. Lo triste es que la película glorifica a Tony como el antihéroe cool, cuando lo que hizo fue condenarse a sí mismo y destruir a los que más quería. Frank solo quería mantener el negocio sin volverse loco. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden comentar una anécdota o experiencia similar que hayan vivido con el tema del video de hoy. Dejen su like, compartan si les gustó el video y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Un abrazo y hasta luego.